Ahora está grabando. Bien, perfecto. Bueno, nosotros habíamos empezado, digamos, hace unos minutos hemos terminado una primera presentación donde contamos de una manera muy sucinta, muy sumaria, algunas cuestiones que vamos a tocar durante todo el curso del año. Y en este caso particular vamos a ir directamente a uno de los tópicos del año, que es la edificación en altura. Y contarles rápidamente de que la edificación en altura es un problema en esencia de escala. Apilar cuerpos en el aire se parece mucho a un problema que se magnifica con el tamaño. Lo que estamos viendo a la izquierda es un avioncito de juguete, con una gomita interior que uno le hace girar en contra de la hélice, y luego libera la hélice, lo larga y vuela. El avión de la derecha, que supongo que es un Boeing, no sé si, bueno, sí, no importa, es un 777, es un aparato que debe pesar 150 toneladas, 200 toneladas, puede llegar a pesar, que tiene esas dos turbinas, que el principio por el cual este avión está volando es porque internamente tiene un sistema de álabes que atrapan el aire, lo comprimen y lo expulsan a aproximadamente 2 veces y media la velocidad del avión. O sea que si el avión marcha 800 kilómetros por hora, 900 kilómetros por hora, están expulsando aire a cerca de 3.000 kilómetros, 2.500 kilómetros por hora. Nada, no voy a entrar en algo que nos apasiona a todos los que nos gusta la técnica, simplemente decirle que en realidad el sistema de turbina es en esencia una sucesión, una sumatoria de hélices, una tras de la otra, que las alas son unos grandes captadores de fluido para poder flotar en el aire y que en esencia una cosa y la otra son lo mismo, simplemente que es una cuestión de escala. La edificación en altura tiene mucho de esto, los principios son los mismos, simplemente que la escala es distinta. Bueno, acá lo vemos. La imagen central, o mejor dicho, la parte central de la imagen corresponde a un rascacielos de vivienda, en este caso curioso, de pisos, de flat, de altísima gama, medios pisos o pisos completos, inclusive algunos dúplex, bueno, un edificio que tiene 400 metros de altura, que es de vivienda, curiosamente en New York. Bueno, ahí se ve el Central Park, pero que el principio estructural que lo sostiene este edificio digamos, en el aire es el mismo que tiene acá el ITT de Philip Johnson o cualquiera de estas torres que están viendo, esos pequeños edificios que están viendo allá en el fondo, en el East Side, o en el West Side, no importa, en cualquier parte, o allá en Harlem, no importa en dónde, no importa, las construcciones en altura es en esencia el mismo procedimiento, el mismo, digamos, hay que vencer las mismas características físicas de un caso como el otro. Pero lo que sí la modernidad empieza a interpelar una serie de factores o digamos, de procedimientos, de tradiciones con los cuales se producían los edificios. Es un dibujo de Piranesi de fines del siglo XVIII, en el cual él reproduce con la característica, con la calidad que lo caracterizó siempre, las termas de Diocleciano en Roma, pero que en realidad nos está contando cómo se construían los edificios a comienzo de lo que uno diría la era cristiana. O sea, este edificio puede tener 50 años antes de la crucifixión, más o menos, tiene 2000, 2100 años de antigüedad, y que básicamente eran grandes masas materiales que estaban envueltas con materiales un poco más nobles, como la cochura de ese ladrillo. Los ladrillos romanos muy característicos, son muy delgaditos, parecen bovedillas, que tienen como 35 centímetros por más o menos unos 3 centímetros de alto, y que en algunos casos tenían forma triangular para que en la superposición pudieran maclarse, articularse fuertemente el hormigón de relleno. Esos son los inventores de la construcción barata. Básicamente, o mejor dicho, gran parte de los edificios romanos, inclusive hasta el Renacimiento, se construyen de esta manera. O sea, un relleno que aporta masa y envolvente más noble. Pero bueno, eso se agota. Y se agota por un montón de motivos. El Hotel de Ville, el Hotel de Invalides en París, de Mansart, que lo construye para los inválidos de las guerras napoleónicas, perdón, no de napoleónicas, Luis XIV le encomienda a Mansart que le haga un hospital para las guerras que tenía contra los holandeses en ese momento, y le construye este hospital, en realidad no para los soldados, hay que aclararlo, sino para digamos, la meritocracia o el generalato de los militares. Pero no importa, al caso es lo mismo. Esta cosa que construye, básicamente, son dos crujías que en realidad están batidas acá sobre el plano
En realidad, si ustedes van a París con ese dibujo, no lo van a encontrar. Van a encontrar básicamente una cúpula muy grande, que debe tener unos 30 metros de diámetro, 25 metros de diámetro, bastante grande. Y que tiene, las alas son de hospital, de permanencia, de saneamiento, digamos. En ese momento era la guerra, hoy en día sería la pandemia. Pero fíjense qué curioso, en estos procesos de transformación social que habíamos visto o habíamos declarado en la primera clase, no podrían tener cabida en un edificio como el que se ve a la izquierda. Si hay mucha reunión de muchas personas, cosa que ya sí caracteriza a la sociedad democrática, al derecho de la ciudad, a las grandes aglomeraciones urbanas o humanas, en realidad un edificio con esta configuración y esa tecnología no podría dar paso a esta cosa. Eso es una alegoría negativa, digamos. O un apilamiento sucesivo, porque necesitamos apilar mucha más cantidad de gente para vivir, para, digamos, generar una renta urbana mucho más interesante. Mientras más gente se apila, las ciudades se extienden menos y por lo tanto son más eficientes. Uno de los principios que en este momento están interpelados fuertemente por la pandemia. No me voy a meter en ese tema. Quien quiera ver la clase que voy a dar mañana de presentación de Arquitectura 6A, lo puede ver. Yo digo, hay algunas personas que ya han empezado a interpelar el modelo de ciudad concentrada, pero no es el caso de debatirlo en este momento. Y volvemos al bueno de Le Corbusier tomándose su mate esa siesta de 1917, pongámosle en 1918, donde él piensa que el mundo que va a venir es un mundo que tiene que dar respuestas técnicas y tipológicas a estas nuevas demandas, a estas nuevas agendas. Y bueno, él plantea de que la repetición de pisos apilados, de estructuras independientes, de grandes planos llenos, transparentes u opacos, de elementos livianos que no tuvieran una característica, digamos, importante, y la oportunidad, o mejor dicho, la necesidad de vincular en vertical no solamente personas, sino fluidos, redes, corrientes, energías, tanto en horizontal como vertical, era parte del mundo que se venía. El mundo europeo, estamos hablando de comienzo del siglo XX. 30 años de comenzar el siglo XX, se incendia Chicago en el Loop. Loop significa rulo, que es básicamente el gran intercambiador del centro de Chicago, y que es un óvalo que está en el centro donde los metros circulan y uno puede tomar en una sola parada cualquier metro que vaya a cualquier parte de Chicago. Muy racionalmente distribuido. Bueno, este edificio, el de la izquierda, la Carson Pirie Scott, es una tienda que ya cerró hace mucho, vendría a ser como nuestra Falabella, que también cerró, dicho sea de paso. Eran unas tiendas norteamericanas. Este es el Loop, esto que está señalando el cursor, esa es parte, lo que se ve en oscuro ahí, por ahí pasa el elevado de Chicago, y que bueno, que este edificio lo desarrolla o lo proyecta un suizo alemán, un tal Adler, con un tal Sullivan, un norteamericano más joven, que se asocia muy juvenilmente a este Adler, y construyen mucha obra, y van a ser, concretamente Louis Sullivan, el maestro de Frank Lloyd Wright. Para quien le interese la cultura arquitectónica, es, digamos, inevitable pasar por la figura de Wright cuando hablamos del siglo XX. Pero bueno, lo que le queremos contar de que en 1800, aproximadamente 85, después del incendio de Chicago, se liberan muchas parcelas por digamos, el desplome de los edificios, producto del incendio. Casi todos los edificios, muchos edificios tenían un framing de madera, y se empieza a construir con las nuevas técnicas. Fíjense que acá el vidrio es el dominante en esta fachada. Este edificio, si ustedes le quitan el cuerpo bajo y el cuerpo alto, y dejan esta fachada, por ejemplo, uno podría estar pensando en un edificio absolutamente contemporáneo. O sea, una retícula estructural, tanto en vertical como en horizontal, unos grandes paños vidriados, una planta donde se empiezan a concentrar sistemas de servicio, una retícula vertical de columnas, que luego me disculpo, la mayor altura de las edificaciones, comienza a ser necesario empezar a pensar de que esto no es una distribución aleatoria de los servicios, como en el Carson Pirie Scott, sino que, por ejemplo, en el Chicago Tribune de Raymond Hood, gran arquitecto, yo soy un gran epígono de Raymond Hood, aunque les parezca mentir, este neogótico era un pedazo de arquitecto que habría que sacarse el sombrero. Él gana el concurso del Chicago Tribune, que es un gran diario periódico de Londres, de Chicago, y él gana con esta propuesta neogótica. Curiosamente le gana a Marcel Breuer, le gana a Gropius, a Walter Gropius,
muchos se le burlan inclusive diciendo cómo va a ganar un neogótico en 1925. El tipo, por lo que sea, gana el concurso, se dedica a construir cualquier cantidad de edificios a partir de entonces, es un arquitecto neoyorquino, y ya lo vamos a ver en otro ejemplo, muy interesante. Bueno, pero mientras tanto, en Nueva York, paralelamente, inclusive antes que el Chicago, se produce el edificio de la corporación Singer, que es la gran fábrica de máquinas de coser. En ese momento, casi todos los hogares del mundo tenían una máquina de coser, que era un tiki, 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 para los que se puedan acordar de sus respectivas abuelas o bisabuelas, y que Necci, en Italia, también las producía. Así era una gran producción industrial, y esta corporación produce la torre Singer, perdón, la torre, bien digo, la torre Singer, la vamos a decir en español, que pasa a ser el edificio más alto del mundo en 1910 aproximadamente, 1912, en Nueva York, de más o menos 200 metros de altura. Pero fíjense lo curioso, lo que ven abajo es una envolvente pétrea, pesada, simétrica, ordenada, pero lo que ven desde ahí, la parte constructiva para arriba, podría ser perfectamente la foto de un edificio contemporáneo. Fíjense que los dibujos de Hugh Ferris tienen una cosa. Hugh Ferris es uno de los, digamos, referentes obligados de quien idea, no me sale en este momento el nombre, del quien hace las primeras viñetas de Batman a fines de la década del 20, comienzo del 30. Batman, en realidad es un tributo a los dibujos de Hugh Ferris, que era un arquitecto que se dedica a hacer estos dibujos fantásticos. La ciudad gótica de Batman deriva de los dibujos de Hugh Ferris. Y Hugh Ferris dibujaba estos edificios inexistentes. De hecho, grandes arquitectos me encargan sus perspectivas. Aclaremos, el tipo muere a más o menos mediados, comienzos de los 60, mediados de los 50. ¿Qué le quiero decir con esto? Que esta forma piramidal, que parece ser estilística, tiene un sentido último de la estructura. Este edificio, que es el de Van Allen, Chrysler, de la corporación Chrysler, la fábrica de autos que hoy en día es parte del conglomerado Fiat de Turín. En ese momento Chrysler construye el edificio más alto del mundo en 1931, y fíjense que la base, más o menos podemos estimar unos 50 por 50 metros, y que la altura final en la punta de la aguja tiene unos 300 metros de altura, redondamente. Así que uno podría decir de que la relación base-alto es de 1,6, de 1,5, más o menos. Lo que vemos al otro costado es donde se toma, iba a decir Godzilla, King Kong, en las distintas versiones, el remake o en la original, donde él, enamorado de esa pequeña, de ese ser humano, de esa humana rubia, la lleva, la rapta, se prende de esta antena de la broadcasting, de esta una antena de radio, y bueno, y los aviones finalmente lo asesinan al pobre gorila gigante. Pero lo que le quiero decir, este edificio, esta cosa no era para que se agarrara un gorila, sino que era simplemente era una antena de emisión radiofónica, y este edificio, que es el Empire State, que pasa a ser el edificio más alto del mundo, lo desplaza el Chrysler en 1933, de Lamb, Chevre y Hammond. Son los tipos que se dedican a hacer arquitectura de muy buenos cottage y muy, muy buenas arquitecturas en altura, serían nuestros lagos y de la torre, para que se ubiquen los argentinos, arquitectos argentinos que hacen muy buenas torres. Y estos tipos hacen el edificio más alto del mundo durante más o menos del 34, 33 hasta el 70 hasta el 68, que las torres gemelas, o sea, 35 años después, lo superan, en pocos metros, que ya no existen más, obviamente, después del avión y de la tragedia. Pero fíjense lo curioso de la relación de la base con la punta. Pareciera ser que los edificios tendían a la, digamos, piramidalidad. Vamos a usar este neologismo, lo acabo de inventar. Del otro lado del Atlántico, los europeos insistían con sus teorías de alguna manera estaban inventando la rueda. Los norteamericanos hacía 30 años que le estaban contando cómo hacer un edificio en altura, y ellos seguían pensando cómo hacer el rascacielos, en este caso social. Los europeos pensaban en términos más de Profe, una movimientos pregunta. sociales. Perdón. ¿Por qué cree que en Europa no tomaron como la idea de hacer edificios tan altos? ¿Será por medidas que tomaron las ciudades o por qué cree? No, eso es lo que estoy comentando ahora. Sí. En general, ya lo voy a contar en otra imagen que ya viene después de esta. Ya te lo redondeo. Pero básicamente, Le Corbusier, él plantea en el año 2022, 25 más o menos, el rascacielos de cruciforme, así se llamaba,
o el radiente, que es esta especie de Y. En ambos casos, aproximadamente hay 200 metros de una punta al otro del edificio, y él pensaba en rascacielos de 200 metros de altura. Si uno se pone a pensar en la relación alto-ancho, en el esbelte es 1, no es 5 como estamos, o sea, 1,5, como lo que veíamos en el Empire State. Lo que les quiero decir con esto, que había una teoría europea, la cual todavía no asumía, no se impactaba la franqueza casi cínica de lo que se producía en Estados Unidos. Bueno, vemos acá, y ahí sí te empiezo a contestar, el plan Boissin de Le Corbusier, en el año, si mal no me acuerdo, no soy un almanaque humano, el año 1922, propone para el centro de París un tipo que había quedado fuertemente, todos los europeos, todo el mundo había quedado fuertemente impactado por la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y la destrucción de las ciudades daba pie a pensar en este tipo de renovaciones. París efectivamente no sufrió básicamente la guerra, pero era el momento de decir, bueno, pero yo tengo una idea superadora de lo que es la ciudad reticular, baja, burguesa, llena de smog, con gente que vive hacinada, etcétera, etcétera. Entonces él, desde una visión, si se quiere, mesiánica, propone estos grandes artefactos habitativos que se tenían que construir con un plan, primer detalle, y segundo, con el capital del Estado. La modernidad europea en realidad era una modernidad estatal, tanto fascista como socialista como comunista. En realidad la modernidad de aquel lado del Atlántico dependía del capital del Estado, básicamente. Confiaba en eso y por eso, en esencia, construyó poco, porque el Estado de cada uno de los países había caído fuertemente impactado por la Primera Guerra Mundial y luego apareció la Segunda Guerra Mundial, con lo cual liquidó las acrecencias que había tenido durante ese interreño. Mientras tanto, los norteamericanos, y acá sigo contestando la pregunta, habían seguido una norma distinta. Ellos, con ese pragmatismo que lo ha caracterizado y ese capital, ese libre capital que aún hoy en día lo soporta como una de las potencias del mundo, no sé si la primera, habrá que ver si China ya lo desplazó, eso queda claro, pero de todos modos, ellos apelaban a capitales de monto individual para construir una masa como esta que estoy señalando acá. Se requiere, no sé, digo yo, declaro, 40, 50, 60 veces menos capital de lo que estoy viendo acá. Por lo tanto, un privado con bastante capital podría construir esa torre. Acá un privado prácticamente no podría, digamos, hacerse del centro de París, de una ciudad cara si las hay, para construir esas cosas. Para la redención social, por otro lado, lo cual es bastante raro de opinar o de pensar en este contexto. En ese momento era más razonable. Esta parte del Atlántico, la parte occidental, era en realidad pragmática, hacía mucho que venía construyendo en altura. Fíjense de que en un caso estamos hablando de una maqueta y en otro caso es una foto de New York en el año aproximadamente 1900, digamos, si esta torre, el Chrysler, debe ser 1931, 32, qué sé yo, una cosa así. Mientras tanto, esta parte del mundo, yo cuando digo esta parte digo el occidente, América, si se quiere centrar en Estados Unidos no hay problema, pero simplemente en Buenos Aires se hacían edificios ya para esta altura de la historia, ya se había hecho el Barolo, la Torre Barolo de Francesco, bueno, se había hecho en la Avenida del Mayo, y bueno, ya tenía 120 metros de altura. O sea que nosotros teníamos rascacielos, ya teníamos contribuciones que los europeos difícilmente arribaron a esas alturas. Estaba el Palacio Sálvido, que está en Montevideo, y se comunicaban por faro los dos, el Barolo y el claro. Sálvido. Sí, no es Salamone, me sale Salamone, que fue el mismo arquitecto que proyecta los dos, el Palacio Salvo en Montevideo y el Palacio Barolo, el edificio Barolo, en realidad en la Avenida de Mayo en Buenos Aires, que es bueno, no me va a salir ahora, después ya lo sacaré. Básicamente, profe, no tiene edificios porque fueron básicamente el teatro de operación de las guerras y por los bombardeos, ¿no? Y aparte que no les había quedado capital a los europeos, ¿o no? Por eso. Bueno, un poco es eso, otro poco que la redención social nos llegó. Y una cosa muy curiosa, que es algo que vos me lo estás diciendo y que yo en este momento me lo he hecho en falta. Los primeros rascacielos importantes, en realidad, que se construyen en Europa, los construye el Estado soviético. Y que son las 8 hermanas, que en realidad se hacen 7 rascacielos en Moscú, y se hacen algunas otras en Varsovia, hay una en Bucarest, etc. Pero no viene el caso. Los primeros rascacielos importantes de 250 metros de altura lo hace Moscú
al calor del estalinismo, o sea, del Estado La comunista. plena Unión Soviética, sí. La Unión Soviética, exactamente, pero tardíamente, después que han ganado porque verdaderamente no demos vuelta, muchachos, gente, chicas, la guerra no la gana Estados Unidos, Inglaterra y los aliados, la gana No, Rusia. sí, gana Rusia. Rusia es la que gana la Segunda Guerra Mundial, entendamos o no, y la que pone la carne. La carne, cuando digo la carne, pone los millones de muertos. Sí. Y Bueno, cuando vieron gana la entrar a guerra, Alemania. exactamente, cuando Alemania, mejor dicho, queda destruida, Estados Unidos en el año 44 interviene rápidamente en Europa antes que el oso comunista invada todo el resto de Europa. Digamos, es un problema de geopolítica. No nos vamos a adentrar en ese tema porque además va a quedar esto documentado y no quiero que esto suene como que hay una definición política que no cabe, esto es una clase de arquitectura. Simplemente decirle de que en realidad las primeras torres importantes que se hacen en Europa se hacen bajo la URSS, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con sede en Moscú. En la torre de la universidad, el Hotel Ucrania. Bueno, en este momento se me van yendo de la cabeza las grandes torres, que bueno, el de la universidad tiene 220 metros de altura, para quien quiera verla, y eran torres muy reposteras, muy simétricas, que se van desarrollando en la base, que tienen arriba siempre la antena, con la hoz y el martillo, etcétera, etcétera, con el orgullo nacional de gente que puso la carne y puso la plata y ganó una guerra. O sea, quiero aclararlo. Pero de este lado del mundo, estamos hablando 15 años antes de la llegada de las 7 hermanas rusas, en Nueva York ya Raymond Hood, con Wallace Harrison, que va a ser finalmente Wallace Harrison el titular, que va a proyectar el edificio de las Naciones Unidas en el año 52, 54 aproximadamente, con un equipo internacional donde va a participar Le Corbusier, Oscar Niemeyer, no me sale ahora el uruguayo, el que hace el estadio nacional, bueno, no importa, una serie de arquitectos, y Raymond Hood se asocian para el encargo que les hace Rockefeller, una de las fortunas del mundo, obviamente, y hacen el Rockefeller Center, que es una sucesión de torres, más o menos chicas, gorditas y rechonchas como esta, un poquito más altas como las que van rodeando, y el RCA Tower, que es este edificio central, que tiene aproximadamente 270 metros de altura, ¿no? Inclusive hasta ha habido un programa que se llama 33 Rock, para los que les interese seguir series muy graciosas. No importa, es una referencia para quienes estén aburridos por ahí, quieren ver una serie, una comedia, es muy interesante, se llama 33 Rock, que transcurre en el piso 33, más o menos de andar por acá, del Rockefeller Center. Pero fíjense qué curioso, en el año 33, Le Corbusier, harto de viajar a Brasil, Argentina y Uruguay, y que lo aplauden, lo admiran en los auditorios llenos de arquitectos epígonos, en realidad no construye nada, nadie le encarga nada finalmente. El tipo se va siempre muy ofendido de Argentina y de Brasil, de Uruguay y de Chile. Porque al final él dice en sus cartas, muy interesante el epistolario, que bueno, sí, en fin, los amigos brasileños y los amigos argentinos me viven pidiendo cosas y al final no sale nunca nada. Y él conoce finalmente Nueva York, muy interesante, porque él cuando las catedrales eran blancas, un libro obligatorio para que ustedes lo lean, él escribe una serie de encuentros radiofónicos en la RCA, o sea, en este edificio que estamos viendo acá, que había hecho Raymond Hood y Wallace Harrison, y que Ren Kulja lo toma en su excelentísimo libro, que nosotros lo damos como referencia bibliográfica, que es El delirio de Nueva York. Exactamente, gracias. Y bueno, él toma el Rockefeller Center como uno de los ejemplos de catálogo para poder exponer su teoría de la ciudad congestionada. Pero bueno, volviendo al Rockefeller, esta es la planta, lo que vemos arriba, y Le Corbusier, en las entrevistas que le hacen acá, más o menos, del fuste del edificio, en la RCA, Broadcasting, o sea, la radio, el tipo le hacen una entrevista del famoso arquitecto suizo-francés, bla, 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 y cuando vuelve a Francia le encarga la Marina de Francia, en Argelia era todavía parte del Imperio Francés, todavía no había sido independizado en el año 60, iba a ser independizado, y entonces él propone un rascacielos para la Marina que tiene un aire de familia con la planta del Rockefeller. Una curiosidad, Le Corbusier es un teórico de la altura y Raymond Hood y Wallace Harrison son unos pragmáticos de la altura. Fíjense la planta de uno y de otro. Y uno dice, pareciera ser que el maestro es el de arriba y el epígono es el de abajo.
Y en realidad es muy curioso porque Raymond Hood y Wallace Harrison se incorporan después, tardíamente, a los CIAM, a los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, pero en realidad eran unos verdaderos maestros. Fíjense esa planta brillante del Rockefeller, y vean esta planta, voy a emitir opinión propia, esta planta desconcertantemente extraña en la estructura. Miren lo que son estas columnas, estas vigas, de este rascacielos que iba a tener una altura de 220 metros de altura que no se hizo, pero que básicamente la mochila, o mejor dicho, el núcleo de ascensores recuerda mucho al edificio que él había conocido, donde lo habían entrevistado. Por otra parte, la estabilidad en las alturas siempre pareciera ser que mientras más grandote y más alto, más rápidamente cae. Es un principio del judo. Pero en realidad no es tan así. Un edificio de 8 veces menos masa, o sea, de la mitad de altura, la mitad de ancho y la mitad de profundidad, es 8 veces menos masa que este edificio que está acá, digamos, si estos fueran edificios. Fíjense, digamos, la envolvente ofrece una resistencia al viento en este caso, y esta en este caso. Esta tiene 4 veces más resistencia al viento que esta resultante, o esta acción, digamos. Y fíjense que el peso de esta pieza tiene este segmento o esta dimensión, y este tiene 8 veces más peso, por lo tanto tiene esta resultante vertical. En el polígono de fuerzas, la resultante final de vuelco va a tener esta inclinación. Fíjense la inclinación que tiene este edificio o esta construcción, mucho más liviana. Es más fácil voltear este edificio por el viento que este edificio por el viento. Entonces empezamos a ver con distintos ojos la altura. Muchas veces nos asustan las grandes alturas y muchas veces nos desentendemos del enorme peso, de la enorme presión que ejercen estas construcciones mastodónticas sobre el suelo. Y por otra parte, la renovación de la tipología. Este es el edificio de una compañía aseguradora de Pittsburgh, de ahí viene la P de estas siglas, de William Lescase. William Lescase también es otro arquitecto norteamericano que se incorpora a los CIAM de Le Corbusier tardíamente. Le Corbusier tenía una gran capacidad seductora e incorpora estos tipos que verdaderamente hacían arquitectura mucho más que él. No sé si es más interesante, digo, mucha más arquitectura. Y Lescase, junto con Howe, hacen este edificio de la Corporación de Seguros en Pittsburgh, una ciudad que está cercana relativamente a Washington y a Baltimore, y que tienen plantas libres con una estructura que está desplazada hacia el exterior. Si ustedes siguen, estas rayitas no son solamente, digamos, ornatos, son básicamente estructura. La mochila de servicios y de lobbies está corrida hacia el fondo para lograr una renta a través de este pasillo. Uno puede dividirlo de distintas maneras, pero seguramente cuando hay una corporación es mucho más fácil contar con grandes plantas que meter este núcleo al medio, como veíamos en Rockefeller. Bueno, obviamente que cuando viene la corporación Lever, digamos, la administradora, la propietaria del jabón Ala, para que nos entendamos. Lo que ustedes ponen habitualmente en su lavarropa puede llegar a ser un producto que se administra en esta torre. Aún hoy en día en Nueva York, Skidmore, Owen y Merrill proyectan esta torre de la Lever House en el año 1952, y que tiene ya el formato de las torres modernas, que es el plinto, la base, más comercial, y tiene la torre de oficinas. Fíjense que la torre de oficinas tiene una estructuración de pórticos, no simétrica, curiosamente, tiene un desplazamiento del núcleo de sensores hacia el borde, hacia el fondo, que está oculta. Esta es la Park Avenue, la que se está viendo acá. La foto está tomada desde el Seagram, que es un edificio mío de Van der Rohe, pero fíjense qué curioso cómo la estructura de borde está expulsada verdaderamente el borde, porque ya las alturas, en este caso estamos hablando de 120 metros aproximadamente, los vientos pueden ser importantes. Algún día transporten una placa de telgopor en un día de viento, van a ver la presión, un paraguas en un día de viento, van a ver cómo esa ala, ese perfil alar, los arrastra hacia un punto y hacia el otro. Bueno, obviamente que las colaboraciones de la ingeniería vinculada a la arquitectura van dando pautas de cómo comportarse los edificios en altura. La expulsión de los pórticos al exterior, al extremo de exponerlos directamente al exterior, como en este caso de Myron Goldsmith, que es uno de los grandes arquitectos, junto con Récollet, con Le Récollet, perdón, en el siglo XX, y colaboran con firmas muy grandes, muy afamadas de arquitectos que hacen edificación en altura. Este es un proyecto que no se ejecuta, pero que es un experimento, digamos, un ensayo de una estructura en hormigón armado, en el cual hay grandes pórticos, macropórticos, cada más o menos, digamos, rápidamente, cada 10, 12 pisos,
de altura, y unos grandes potros, dirían los franceses, grandes pórticos, que se van haciendo cargo de esa jaula cuadrangular, perdón, del esfuerzo de deformación lateral por el viento. De que no es, hasta ahora estamos como acostumbrados, ustedes seguramente más que nosotros, a ver la arquitectura como un procedimiento de decoración, casi de repostería. Y sin embargo, hay una lógica constructiva y estructural que la va continuando, la va siguiendo, mejor dicho, se va incorporando al proceso del proyecto, como en el Banco de Frankfurt, el Bundesbank de Norman Foster, que en su momento es el edificio acá en la punta de la arena, de la antena, el edificio más alto de Europa, hasta que ha sido desplazado por un par de rascacielos en Londres, y en este momento ya se ha terminado el rascacielos de Gazprom en San Petersburgo de los rusos, que ese edificio tiene aproximadamente 380 metros de altura, un edificio más alto del mundo. Rusia nuevamente vuelve a fijar el edificio más alto de Europa, pero fíjense qué curioso, este trípode, en el cual Norman Foster propone su torre casi como un triángulo esférico, es la lógica de la estabilidad, o sea, expulsa los grandes piezas estructurales, los grandes, digamos, pilares, o digamos, los grandes sistemas de resistencia lateral, no digo columna, porque la columna es un concepto mucho más sencillo, no es cuando es un conjunto tan grande, que bueno, que efectivamente le dan resistencia al vuelco, a este gran rascacielos, y aprovecha Foster con su ya clásico sistema, o su clásico sistema de disfrute, de edificios donde se trabaja y se disfruta, de estas terrazas que van cada tanto, y que nos van contando que en realidad este rascacielos es un conjunto de edificios soportados en el aire por estos grandes pilares, que son esas puntas de los triángulos, y aprovecha para poner cada tanto una terraza de disfrute, de irse a fumar el cigarrillo y comerse el almuerzo. El partido formal no solamente responde con resistencia, sino también con formas. A la derecha un dibujo mío que hice hace tantos años que me da un poco de vértigo declarárselos, pero a la izquierda es un edificio hecho verdaderamente y que hace muchos años que está, desde fines de la década del 50, que es el Transamérica, de William Pereira, un gran arquitecto californiano, y que es esta pirámide en uno de los, mejor dicho, distritos más difíciles del mundo, que es San Francisco, en California, donde pasa la falla, San Francisco está montado sobre la falla de San Andrés. Es uno de los cortes del planeta, de los casquetes de las placas tectónicas, donde tarde o temprano los agoreros dicen que San Francisco se va a hundir en un precipicio de varios kilómetros porque se va a abrir la placa y todo se lo va a tragar la tierra, como en una película de fantasciencia. Pero mientras tanto, mientras llegan los tártaros al mundo, William Pereira construye esta pirámide que evidentemente aumenta el momento de inercia en la base, tiene cruces de San Andrés, ya que hablamos del pobre crucificado al revés. Ustedes saben que San Andrés fue un mártir del cristianismo, que lo crucifican inclinando la cabeza hacia abajo, por lo tanto queda como una especie de X, crucificado en una especie de X. De ahí viene un nombre dramático, pero que en nuestro argot demuestra o nos cuenta de las X que rigidizan lateralmente un edificio que tiene forma triangular y que por lo tanto desplaza muy hacia abajo el centro de masa, como en este ejemplo gráfico. Los tres edificios tienen exactamente la misma sección y por lo tanto el mismo volumen. Simplemente que esta torre puntiaguda, digamos por decir un número, 300 metros de altura, tendría un momento de vuelco muy parecido a esta torre de, digamos, 160 metros de altura. O esta torre triangular de 160 metros de altura tiene un momento de vuelco muy, digamos, podríamos decir, de una cuarta parte de este momento de vuelco que tiene esta torre regular. Uno diría, ¿y por qué no hacemos pirámides? Bueno, es un poco más compleja la respuesta. En realidad las pirámides se hacen cada tanto. No es lo conveniente. En mucha altura, la penalización por altura nos indica que tenemos que ir hacia lo aguzado. Entonces, en este catálogo de piezas que ustedes están viendo ahí, hay un poco de trampa también en el dibujo, porque la 101 de Taipei es más alto que el Sears, que está acá, que es el del que les quiero hablar, pero la 101 Taipei, de Taipei, bien digo, es más alta que las torres Petronas del tucumano César Pelli, pero estas son más altas que el Sears. En el dibujo hay una trampa. Déjenmelo ahí, esta es la puerta de Europa, de Madrid. Todos los edificios que están viendo ahí son edificios existentes. Acá está el famoso
Hotel 7 estrellas de Dubái. Pero quiero llegar a esto, cuando las penalizaciones por altura son tan importantes, el Sears, la torre Sears, de las tiendas recientemente desaparecidas en Estados Unidos, era como las tiendas Beillac en Argentina, eran unas tiendas muy económicas, era un imperio, ellos inventaron básicamente lo que después Amazon lo ha tomado, que era el envío por correspondencia de los productos. Uno veía los catálogos de Sears, mandaba poste restante, el pedido con un cheque, una orden de pago, y una semana después venía el ferrocarril, traía y dejaba depositado en un locker el pedido nuestro, o lo llevaba el correo. Con eso Sears lo inventó hace 150 años, construyó un imperio, y en ese imperio construyó la torre más alta del mundo en ese momento en Chicago, que la Sears, y que básicamente apela a 9 cuadrados de 22 metros por 22 metros aproximadamente. Si ustedes siguen el cursor, van a ver que es un haz de cuadrados, o lo que es lo mismo en el dibujo de la izquierda, esta torre más o menos articulada o que se va achicando, se va recediendo a medida que va subiendo, en realidad tiene un sentido. Son como 9 edificios pegados por estas riostras que ya están calculadas dónde deben estar, a la manera de un fallo italiano, o sea, un haz de palos que se atan, de ahí viene el término fascismo, ellos utilizaban como término que vamos a salir a pegarle a nuestros enemigos con fallo, de ahí venía, y la imagen del partido fascista italiano era básicamente un atado de ramas, que era un arma que se utilizaba de golpe, un arma punzante que se utilizaba en la Edad Media, bueno, los guerreros, no vamos a meter ahora, en los lombardos lo utilizaban, pero básicamente ese principio de ramas atadas lo utilizan Skidmore, Owen y Merrill. Myron Goldsmith fue quien les presta la asistencia estructural, y que básicamente esa torre funciona como una especie de pirámide. Pero años antes, Skidmore, Owen y Merrill habían construido cerca de la Water Tower, esta es la de Water Tower, porque al lado está la gran torre de incendio de Chicago. Imagínense, si había incendio en la ciudad, tienen miedo los chicagenses, y construyen en su momento fue una de las torres más altas del mundo, que la John Hancock, que hoy por hoy debe ser la tercera torre más alta, o la segunda torre más alta de Chicago. En la punta de las antenas, de las dos antenas, tenemos 350 metros de altura. Acá hay toda una cafetería muy interesante, y bueno, una visión, por supuesto, con la ventanita, con el vidrio para abajo, para que vos te digas, wow. Y fíjense que curioso cómo la altura empieza a penalizar las cajas tetraédricas, y empezamos a marchar hacia una pirámide nuevamente, y con una celosía exterior, cosa que apela John Min Pei, Pritzker, del año aproximadamente, no sé, el año 99, debe haber sido el 2002, no importa, tipo recientemente desaparecido, que tiene muchísima obra, fundamentalmente en Estados Unidos, porque él es hijo de chinos que se afincan en Estados Unidos, y él nace en Estados Unidos. Y fíjense de que el Banco de China lo construye o lo proyecta con criterios bastante parecidos al Transamérica de William Pereira, o sea, una planta baja muy fuerte, muy rígida, de donde nacen unos sistemas triangulados por cruce de San Andrés. Pero lo curioso de este edificio, que llega en la punta a los 300 y pico metros de altura, el edificio, tengo entendido, hasta el día de hoy más alto de Hong Kong. Hong Kong verdaderamente es el infierno edilicio en este mundo. Tiene los monzones los monzones permanentes, anuales, que tienen una potencia de volteo, son vientos de fuertísima velocidad y aparte cargados de agua. Y por otra parte, Hong Kong está dentro también de una falla tectónica, en donde hay unos movimientos sísmicos importantes. John Min Pei produce este edificio triangular en altura, pero también en planta. Eso es lo que quería contarles. Fíjense de que la planta baja, que está llena de elementos verticales que rigidizan esa planta, a partir de un primer piso, digamos, las plantas empiezan a comportarse como el plegado de una servilleta. O sea, siempre siguiendo un patrón triangular, lo cual le otorga una gran rigidez horizontal. Nosotros con Negro Villani, hace varios años atrás, propusimos en un concurso sin fortuna, pero bueno, que estuvimos muy contentos, un edificio que era administrativo, iba a ser para no importa, para la aduana cordobesa, digamos, un edificio público nacional, en el cual desplazábamos la masa de las oficinas del corazón del edificio y la metíamos a una cierta altura, y generamos un anillo
administrativo, y esa gran plaza, uno ingresaría por este lateral, y llegaba a una plaza de mucha altura, de unos 6 pisos de altura, y que esta cosa, esta torta de ahí arriba, muerto, en términos ingenieros, se soportaba y se rigidizaba a través de esta W lateral en un sentido y en el otro. O sea, apelábamos a la forma como dispositivo estructural. Lo mismo que la torre de televisión en Cantón, en China, que tiene 600 metros de altura acá, uno de los edificios o una de las construcciones humanas más altas, superada, yo entiendo, solamente por el Burj Khalifa, de Kenmure, Owen y Merrill, o digamos, esta estructura, esta retícula en celosía triangulada de la corporación Hertz, de Norman Foster en la séptima avenida de Nueva York. Y fíjense de que esa especie de pasta frola, yo a esta altura de la tarde empiezo a hablar en estos términos, en realidad lo que persigue es generar una caja exterior rígida, porque evidentemente mientras la estructura resistente al volteo, de la deformación lateral, esté más expandida o más difundida en el espacio, más distante, el momento de inercia interior, o sea, de la pieza, va a ser más fuerte. Y eso lo están viendo ustedes seguramente en estructuras, ya lo están estudiando, lo han estudiado. Y por otra parte, la conducción vertical empieza a ser muy importante. En las grandes y medias alturas hay que garantizar que la gente va a llegar de alguna manera, o sea que tiene que haber una continuidad vertical, no solamente de la estructura, sino además de los fluidos, de los mandos, de las mismas personas, etc. Norman Foster, gran admirador y epígono de nuestro nacional argentino Amancio Williams. Amancio Williams en el año 46 piensa en un edificio suspendido, la torre suspendida. Y Norman Foster en Hong Kong, es la sede del Shanghai and Hong Kong Banking Corporation, el HSBS, que es un banco que alguno de ustedes tendrá probablemente una caja de ahorro hoy por hoy, el banco más grande del mundo. Bueno, la ampliación del año 77-78 la hace Norman Foster, que es este edificio, y que toma a cargo la lógica de los edificios suspendidos de Amancio Williams. En este caso, en vez de estar suspendidos por tensores, están suspendidos por estas grandes bielas que ustedes están viendo ahí, que luego sostienen este tensor enorme de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos. Se podría decir que son 4 torres de 6 y de 7 pisos, y donde él ya tempranamente, Foster, apela a estos espacios intermedios donde uno puede disfrutar de un exterior. Fíjense qué interesante que están estos balancines de mantenimiento. Por estos balancines subió parte del edificio, operan aún hoy en día como plumas permanentes. Y por otra parte, declarar de que los edificios tienen estas etapas intermedias porque están buscando otras cosas, servicios intermedios. Bombear agua para incendio allá arriba, en este caso en la torre del Banco de Bilbao y de Vizcaya del año 75, proyecto de Javier Sáenz de Oiza, un gran admirador de nuestro argentino Mario Roberto Álvarez. Si no lo sabían, se lo estoy comentando en este momento. Y el tipo descubre en Mario Roberto Álvarez, argentino, la sucesión de piezas horizontales con la cual se puede abaratar y facilitar el mantenimiento de estas pilas de vidrio. Y por otra parte, aminorar el impacto de la incidencia solar sobre una pieza de oficina, como es la sede de Madrid de la corporación vasca del BBVA. Y dicho ese paso, estas flechas están señalando, por otra parte, unos entrepisos en los cuales, si me siguen pacientemente, en el entrepiso técnico tiene una altura distinta al módulo del piso de oficina. Fíjense de que acá la altura es mayor y que básicamente está constituido por un gran cantilever, una gran ménsula que soporta, ahora ya no están colgados estos edificios, es como una sucesión de edificios, digamos, construidos uno arriba del otro, de estos cantilever que se pueden ver ahí en la imagen. Toda la concentración de flujos verticales, ya sea de personas, como de baños, como de agua, se van concentrando en estos grandes pilares, estos dos grandes pilares. El edificio apela a estos dos grandes sistemas de soporte, porque abajo pasa una red de metropolitanos, hay dos metropolitanos en dos distintas, digamos, hay una desviación del que va por la Castellana, que es esta gran avenida de Madrid, y hay uno que se empieza a desviar hacia donde va el cursor mío. Entonces, el edificio está haciendo como una especie de raro equilibrio sobre un mar de huevos para no romper ninguno. Y entonces logran,
no me sale ahora el nombre del ingeniero, Fernández Casado, le proyecta, le calcula un edificio de 2 patas enormes a este rascacielos de más o menos 125 metros de altura. Esas continuaciones, continuidades en vertical, tienen distintas maneras de abordar. Una cosa es la tipología habitativa, otra cosa es la oficina. Y bueno, en el caso del tipo habitativo, tenemos como 2 planes básicamente, o desarrollamos unidades más o menos repetibles, digamos como subsistemas, y la tipología se la asume dentro de esos pequeños paquetes habitativos, con mayor o menor felicidad. Este es un pequeño rascacielos de vivienda en Sao Paulo, relativamente cerca de la Universidad de Sao Paulo. Fíjense, acá ya en Sao Paulo, como todo Brasil, es un ondulado, es una especie de mantel arrugado, toda Brasil está ondulada, es un país serrano básicamente, no planar como el nuestro. Y fíjense de que en esta sierrita, en este faldón, ya aparecen los subsuelos, que ya lo vamos a ver. Pero fíjense la estructura, en este caso la altura, les ha encomendado, o mejor dicho, el estructurólogo les ha recomendado llevar la estructura de una manera bastante regular. Y en esa encomienda, o en esa condición que tienen las edificaciones en altura, aparecen cosas que no se ven normalmente y que se preconstruyen, como estas piletas secas. Esto que estamos viendo acá, se está preparando el terreno a través de estos grandes planos rígidos que absorben digamos, el sentido o la presión del terreno. Se los construye de una manera por paso, se va excavando el terreno, se hace un primer anillo o un primer corral de hormigón, se lo clava al suelo de manera inclinada. Ustedes fíjense el tensor del muerto que está metido dentro del terreno. Acuérdense estos términos, váyanse familiarizándose con el muerto, con el micropilotín. Después se sigue cavando, se hace un segundo corral de hormigón, se lo vuelve a clavar, se sigue cavando hasta que al final se llega a la losa de fundación, donde hay una serie de armaduras que van a dar paso finalmente a la construcción de la estructura. Pero en nuestros edificios de escala de tercer año, porque ustedes básicamente lo que van a ver es el grado, no el posgrado, lo que hemos visto hasta ahora básicamente dije, en general son portentos arquitectónicos que tienden más a un posgrado, una investigación, un equipo de trabajo interdisciplinar muy complejo, pero que el día a día de ustedes salen a caminar ahora por la calle, se van a encontrar con este tipo de edificios, como el de Togo Díaz, en la esquina de más o menos, cerca de la esquina de Obispo Trejo e Irigoyen, donde él apela a una terminación muy pareja, muy prolija de la estructura de hormigón, y la masa muraria está confinada dentro de esos marcos de hormigón. Una manera también clásica, diría que más difundida todavía, como este edificio de Caballero en Rosario, es envolver la estructura, en este caso de hormigón, a través del corte de unos pequeños ladrillos, y pareciera ser que el ladrillo es continuo, en este caso se ha marcado por la lluvia. Entonces marcas de esos cambios de colores porque evidentemente este ladrillo se desprendió de las sales con que fue construido, con el agua salobre, que generalmente se construye en nuestros ladrillos, en referencia a este. Y en otro caso vamos a ver también edificios como una matriosca, un edificio dentro del otro. Se ve por fuera lo que en realidad por dentro no existe. Hay un plano de aire. Esta fachada que estamos viendo sirve simplemente para proteger el aislante térmico que está puesto acá, donde dice H, y a su vez nos, digamos, protege, nos cobija el ruido, ambiente, etcétera, etcétera. Habitualmente lo que nosotros vamos a ver en la vía húmeda es esto, que se construye de esta manera, un tanto artesanal, y se apilan estas artesanalidades, estos artesonados, y que básicamente es esto, estructuras de flat, de pisos, de hormigón, donde se va tomando una estructura más o menos, mejor dicho, una envolvente más o menos pesada. En algunos casos vamos a ver estudios, contribución de la ciencia arquitectónica, en la cual se puede dejar todo una especie de cavity wall, un plano murario en el aire, a condición de que tengan no estas omegas que ustedes están viendo ahí, que no resistirían el enorme peso de esta masa, sino que son sistemas de soporte de consola mucho más importantes, que ya lo vamos a ver más adelante. También entender que hay subsistemas dentro de los edificios de más o menos altura, en donde se producen momentos dramáticos del proyecto, o levantamos el piso hacia el exterior, porque evidentemente una cubierta donde hay agua requiere de mucho más espesor que un plano de un entrepiso, donde va a haber fluidos,
de menor monta, va a haber menor demanda de espesor. Entonces hay que solventarlo con un sobreancho de lo que uno diría la losa, o con un crecimiento del espesor de esa parte que requiere más espesor. Fíjense este edificio de Gía Serrat de García en Barcelona, que es un geriátrico en esencia, es un hogar de la tercera edad, que el carrozado por fuera pareciera ser que es muy sencillo, simplemente hacer un muro revocado de ambos lados, pero que internamente empezamos a ver de que hay una estructura de masa que soporta una envolvente de ladrillo, que a su vez está revocada, pero que no llega ese revoque que está armado a tocar la masa de la estructura, porque está, digamos, protegida por sus dilataciones y contracciones por esa espuma rígida o placa rígida. Fíjense la cubierta, qué interesante cómo tiene pendiente a través de un material de aporte liviano, luego hay un concreto, luego hay todo un laminado plástico en este caso, no es asfáltico, luego hay una una placa de poliestireno expandido de alta densidad seguramente, un textil de antipunzonado y luego un balasto de piedra que va a lastrar y va a proteger a todos los polímeros del edificio. Como la arquitectura ha ido evolucionando de una exposición casi, no digo exhibicionista, digamos, valga la redundancia, de la estructura del lado exterior, como en este edificio de Mies van der Rohe en Chicago, y cómo la evolución de la arquitectura introduce paneles de doble vidriado con cámaras deprimidas, triple vidriado, cómo en realidad la estructura se desplaza al interior para poder estar protegida térmicamente. La dilatación y contracción de la estructura también es una variable a tener en cuenta. Y fíjense la diferencia, que no parece mucha entre este edificio y este. Este tiene gran parte de la estructura, por no decir toda, en el exterior, y este tiene toda la estructura en el interior de la piel protegida. En otros casos, donde las penalizaciones por altura no son importantes, los sistemas constructivos son sí importantes. Esta reja, que de alguna manera nosotros la replicamos, en realidad este edificio es levemente posterior a nuestra facultad de arquitectura, no importa quién llegó primero. La reja, en este caso, es de acero, y no es solamente un parasol, de igual forma que la reja de hormigón en la Facultad de Arquitectura de la Ciudad Universitaria. En realidad es una reja estructural, ya viene preconfigurada desde el establecimiento, se atornilla, y luego estas rejas que ustedes están viendo en el exterior toman a su cargo el envolvente horizontal, que son estas losas, que se fijan a la envolvente de acero. Luego vienen los paquetes suspendidos de los hilos rasos y los pisos técnicos, que ya lo vamos a ver más adelante. En otros casos, con bastante sagacidad, en un encuentro de dos avenidas enormes, Libertador y 9 de Julio, dos de las avenidas más anchas que hay en el mundo. Les quiero aclarar, este edificio, que es el viejo ProUrban, y que después pasó de corporación en corporación, es un edificio de Solsona, en realidad es una planta curva que evita precisamente el encuentro de los ángulos, que siempre es un punto bastante delicado, bastante refinado, tiene que ser en su resolución, del encuentro de un plano con el otro. En este caso se lo anula con una planta circular, que uno debería preguntarse por qué los edificios cilíndricos no se replican más en el mundo. Y bueno, obviamente que tienen algunos deméritos, o sea, la incomodidad o inadecuación de una planta anular a sistemas habitualmente ortogonales, como son nuestras computadoras, nuestros muebles, nosotros mismos, cómo nos movemos, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que les quería remarcar acá es que esta estructura en rulero, digamos, esta piel calada, es una estructura que queda totalmente expuesta al exterior, o mejor dicho, desplazada al exterior, tiene una gran inercia estructural, y a su vez evita una condición que es bastante difícil siempre de resolver, la edificación, que son estos ángulos, estas esquinas. Este es el edificio que hacíamos referencia a la siesta, que lo volvemos a referir ahora, que es en este momento, yo no sé si sigue siendo el edificio más alto de viviendas del mundo, pero por lo menos de Nueva York, lo era hasta hace poco, que es el 432 Park Ave, o Avenue, de Nueva York, está cerca del Central Park, bueno, este es el Central Park, dicho de paso, y que es un edificio de 400 y pico metros de altura, y que básicamente es un edificio ABC, que son pisos o semipisos, o son dúplex, depende, uno compra superficie, y que la estructura ha quedado totalmente expulsada del exterior y el interior del núcleo, de ascensores, de escaleras de incendio. Seguramente por ahí no me da mucho la vista, van a aparecer algunos
algunos plenos verticales, no sé si es ese, habrá que ver qué son estas cosas que aparecen acá, que tienen pinta de ser montacargas o algo por el estilo, habrá que ver si en el dibujo no es una especie como de grafismo en el cual se evita mostrar en partes más rechonchas de la envolvente la continuidad de las montantes donde pasan caños que bajan cosas, que suben cosas. Bueno, evidentemente acá hay entrepisos técnicos donde se va bombeando el agua, cisternas intermedias, y finalmente llega a un tanque de remate. Los últimos 3 pisos de este edificio, en realidad lo que esconden son los equipos de aire acondicionado, los chillers, las cajas de las que sale máquina de los ascensores, son ascensores de alta velocidad, evidentemente de varios metros por segundo. Y bueno, con esto nos despedimos de del primer encuentro, simplemente reiterarles que estos 2 libros, básicamente, son nuestros libros de consulta permanente. La técnica de la arquitectura de Ábalos y Herrero, es muy difícil de encontrar en cualquier parte del mundo, no solamente en Argentina, pero que es altamente recomendable. Nosotros lo teníamos copiado, se puede comprar las copias hackeadas, si se quiere, delictivamente, en ingreso en calle Duarte Quirós. El delirio de Nueva York es un libro de cabecera, y uno diría que es inevitable querer ser arquitecto contemporáneo y no leer esa obra maestra de la literatura contemporánea de la arquitectura. Y con esto, bueno, me despido y quedo a disposición de